Hola, estimados amigas y amigos. Soy Andrés Mendoza Salas. Hoy, dentro de la serie Pensar el Pensamiento, abordaremos literatura para pensar. Su objetivo es invitarlos a leer obras que han trascendido por sus aportaciones a la cultura y en específico a la forma de hacer literatura. Con ello, buscaremos que los comentarios a estas obras, que se constituyen en un reto para el pensamiento, un reto que les permita apreciar de una manera diferente la producción literaria y que genere una reflexión sobre la vida. Iniciamos Literatura para Pensar con la obra Moby Dick, escrita por Herman Melville en el siglo XIX y que he titulado Moby Dick, el demonio del mal. He agregado algunos textos de la novela para apreciar el estilo de Melville. Herman Melville, escritor norteamericano, nació en Nueva York en 1819. Su vida no fue fácil, así que en 1839 tuvo que emplearse como marinero en el barco ballenero Acushnet. Entre 1839 y 1844 tuvo experiencias difíciles. Estuvo con caníbales en las Islas Marquesas, fue vendido como esclavo y encarcelado en Tahití. A su regreso, de nuevo se embarcó en la fragata United States, donde vivió el cruel trato y la dura disciplina del capitán y sus oficiales. Finalmente pudo regresar a Estados Unidos. Esos viajes marcaron su vida y su obra. En 1847 se casó con Elizabeth Shaw, con quien procreó 4 hijos. Su actividad literaria lo llevó a publicar en 1846 la novela Typee y al año siguiente Omu. En 1849 Mardi, Redburn, White Jacket en 1850. El tema de las primeras novelas era el recuento de sus aventuras en el ballenero. Ubicado entonces en un principio como autor de relatos de viajes y aventuras, tuvo un relativo éxito. Sin embargo, su estilo se transformaría en 1849 con su obra Mardi, una novela cargada de simbolismo que no fue del gusto del público y críticos, pero siguió adelante y ese mismo año publicó Redburn. En 1850 arremetió contra la marina de su país en White Jacket. A partir de estas publicaciones recibió buenas críticas y sus obras fueron bien recibidas por el público. Al parecer, fue determinante en su estilo la influencia del también escritor Nathaniel Hawthorne. Hawthorne, amigo de Melville, fue un novelista cuyas obras contienen simbolismos poco usuales en la época, con los que realiza una crítica severa a la cultura de los estadounidenses. La obra más significativa de Hawthorne fue La letra escarlata, publicada en 1850. Al paralelo con La letra escarlata de Hawthorne, Melville publicó al año siguiente Moby Dick, que fue rechazada por el público y la crítica. Sin embargo, al paso del tiempo, ha sido considerada como una de las grandes obras de la literatura. Es una obra filosófica, pues trata de los problemas del ser humano de su época enfrentado al dilema del bien y el mal, la lucha de la conciencia con lo incomprensible representado por la ballena y que se le presenta como un reto a vencer, una batalla que no logrará ganar y lo sabe. A pesar de ello, lucha denodadamente motivado por una sed de venganza incomprensible. Melville vivía en su tiempo la expansión industrial de los Estados Unidos y con ella las transformaciones de la cultura que se trocaba en despiadada forma de lograr la industrialización que negaba la identidad de las personas y sobre todo su libertad para alcanzar la supervivencia. En ese escenario critica la doble moral y el racismo imperantes. Después de Moby Dick, por cierto, dedicada a Hawthorne, en 1852 escribió Pierre y en 1856 Los cuentos del Mirador. Esta última obra integra Bartleby, el escribiente, un relato que anticipa el estilo de Franz Kafka. Melville se destaca como un crítico feroz de la sociedad de su tiempo por su doble moral. Israel Porter, de 1855 y El Confidente de 1857 fueron sus últimas obras. Billy Budd fue publicada hasta el siglo XX en 1900
24. Pero vayamos un poco más al fondo de la obra. Existe una auténtica coincidencia entre su vida y los personajes de Melville, especialmente con Ahab, el capitán del barco Pequod, que persigue a la ballena blanca de forma irracional. Así que los viajes de Melville tienen razones mundanas. ¿Cuáles fueron las razones que orillaron a Melville a salir al mar? Él mismo nos lo explica al principio de la novela Moby Dick mediante su personaje Ismael. Dice así: cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. No hay nada sorprendente en esto. Aunque no lo sepan, casi todos los hombres en una o en otra ocasión abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano. En Moby Dick, el ámbito religioso forma parte del escenario de la muerte próxima. Las alusiones al relato bíblico de Job y la ballena fungen como la gran anunciación del destino del capitán Ahab, como un vaticinio de lo que sucedería. Melville expresa un sermón a través de un personaje fugaz, pero en quien radica la premonición y establece la esencia de la novela. Era el padre Maple, un extiburonero ahora dedicado a ministro religioso. Desde el púlpito, como si estuviera en un barco, se dirige a los feligreses. ¿Cómo? Siendo un piloto profeta ungido, un proclamador de verdades y mandado por el Señor a que hiciera sonar esas ingratas verdades en los oídos de la corrompida Nínive. Dios vino sobre él en la ballena y se lo tragó, bajándolo a los abismos vivos de condenación. Y entonces la palabra del Señor vino por segunda vez, y Jonás, herido y magullado, hizo lo que le mandaba el Todopoderoso. ¿Y qué era ello, compañeros? Predicar la verdad frente a la falsedad. Eso era. Sin embargo, en Moby Dick no hay salvación. La muerte está presente en toda la obra. Reflexiona Ismael. ¿Cómo es que todavía rehusamos consolarnos por aquellos que, sin embargo, afirmamos que residen en inefable bienaventuranza? ¿Por qué los vivos se empeñan tanto en silenciar a los muertos, de tal modo que el rumor de un golpe en una tumba aterroriza a una ciudad entera? Todas estas cosas no carecen de sus significados, pero la fe, como un chacal, se alimenta entre las tumbas e incluso de esas dudas mortales extrae su experiencia más vital. Los personajes principales de Moby Dick son el propio Moby Dick, el capitán Ahab, el barco tiburonero Pequod, Ismael, el primer oficial Starbuck, el segundo oficial y la tripulación. Pero, ¿quién es el capitán Ahab? Es un hombre raro, el capitán Ahab. Eso dicen algunos, pero bueno. Le gustará mucho. No tengas miedo, no tengas miedo. Es un hombre grandioso, blasfemo, pero como un dios, el capitán Ahab. No habla mucho, pero cuando habla le puedes escuchar muy bien. Fíjate, te lo aviso, Ahab está por encima de lo común. Ahab ha estado en colegios lo mismo que entre los caníbales. Está acostumbrado a maravillas más profundas que las olas. Su arpón, sí, el más agudo y seguro de toda nuestra isla. No es el capitán Bildad. No, tampoco es el capitán Peleg. Es Ahab, muchacho, y el antiguo Ahab, como sabes, era un rey coronado. El capitán Ahab, o digamos Herman Melville, no es más que un ciudadano más en la vorágine de la expansión estadounidense. Sin embargo, los representa a todos, los originales y nuevos migrantes, y comparte con ellos la animadversión por los cambios que no logran entender y asimilar. Y por ello es la deidad de todos, pero lo inspira el odio. Le resulta doloroso ver su pierna faltante, trastocada por un artilugio fabricado irónicamente con una mandíbula de cachalote. Incita a la tripulación del Pequod a seguirlo en su búsqueda de la venganza sobre la ballena blanca que lo mutiló en un enfrentamiento anterior. La ballena blanca representa todo lo que odia
y a esa nación inconsciente y ambiciosa que destruye a los aborígenes, dueños originales de la tierra que pisotean y se expande abarcando territorios ajenos. Así, emite el juicio sobre la nueva nación. Si bien en muchos de sus aspectos este mundo visible parece formado del amor, las esferas invisibles fueron formadas del terror. Pero veamos qué nos dice el capitán Ahab o Herman Melville de Moby Dick. Para mí, la ballena blanca es una muralla que me rodea. A veces considero que detrás de ella no hay nada, pero de todos modos ya hay bastante. Me hostiga, me oprime. Veo en ella una fuerza insultante, animada de inescrutable malignidad. Eso es lo inescrutable, lo que más odio, y así sea lo que mueve a la ballena blanca o el elemento esencial de la ballena blanca, descargaré ese odio sobre ella. Al convocar a los marinos a la batalla con la muerte, se origina un diálogo significativo entre Ahab y el personal. ¿Demonios y muerte? Hombres, es Moby Dick lo que han visto. Moby Dick, Moby Dick. Capitán Ahab, dijo Starbuck, Capitán Ahab, he oído hablar de Moby Dick, pero ¿no fue Moby Dick la que le arrancó la pierna? ¿Quién te lo ha dicho?, gritó Ahab, y luego, tras una pausa, sí, Starbuck, sí, queridos míos que me rodean, fue Moby Dick quien me mutiló, fue Moby Dick quien me puso en este muñón muerto en el que ahora estoy. Sí, sí, gritó con un terrible sollozo, ruidoso y animal como el de un alce herido en el corazón. Sí, sí, fue esa maldita ballena blanca la que me arrasó, la que me dejó hecho un pobre inútil, amarrado para siempre jamás. Luego, agitando los brazos, gritó con desmedidas imprecaciones. Sí, sí, y yo la perseguiré al otro lado del Cabo de Buena Esperanza, y del Cabo de Hornos, y del Magistrum noruego, y de las llamas de la condenación, antes de dejarle escapar. ¿Y para esto se embarcaron hombres? Para perseguir a esa ballena blanca por los dos lados de la costa y por todos los lados de la tierra hasta que eche un chorro de sangre negra y estire la aleta. ¿Qué dicen, hombres? ¿Juntarán las manos en esto? Creo que parecen valientes. Previo a la batalla final con la ballena y ante el miedo de la tripulación, los rayos de una tormenta caen sobre el mástil y arde desde su punto más alto. De ahí emana una corriente eléctrica que aprovecha Ahab para convocar a la tripulación a enfrentar la ballena, ya que el rayo y su energía le dieron la fuerza de un dios. Así, los convenció de realizar el pacto para seguir a la ballena blanca. El primer oficial del Pequod, Starbuck, en esos momentos únicamente lúcida, afirmó que fue un pacto para alcanzar la muerte. Obsesivo ante esa fenomenal visión, Ahab exclama: «Oh, tú, claro espíritu del claro fuego a quien adorara un tiempo en estos mares, siendo yo un paria hasta que en la ceremonia ritual me quemaste de tal modo que la cicatriz ha permanecido. Reconozco tu poder innegable y etéreo, pero negaré hasta el último aliento de mi vida borrascosa tu dominio absoluto sobre mí. Pero la guerra supone dolor y el odio aflicción. Ven a mí en tu más humilde expresión de amor. Entonces me postraré y te besaré. Pero si llegas en la más exaltada como simple poder sobrenatural, me encontrarás indiferente. Oh, tú, pálido espíritu, me hiciste de tu fuego y como auténtica criatura del fuego, te la devuelvo con mi aliento». En la batalla final con la ballena blanca, el vencido es el capitán Ahab, que asume su destino con heroísmo y cólera frenética, y dice así: «Remólcame hasta hacerme pedazos, siempre en pos de ti, aunque sea atado a ti, ballena maldita. Así hundo yo la lanza». En una escena dantesca, Ahab se une a la muerte atado a la ballena con el arpón. Así navega hacia el infinito, o el infierno, como él lo llamaba. Parecía que el infierno que evocó en su novela se hacía presente en su vida
real en la vida de Melville. En sus últimos años se vio urgido a dejar de escribir ya que su situación económica se tornó grave. En medio de carencias, en 1866 aceptó un puesto burocrático como inspector de aduanas. Gracias al apoyo de su suegro, pudo viajar a Europa y Tierra Santa, viajes que inspiraron un poema, el poema Clarel. Sin embargo, su vida se encaminaba hacia la tragedia, pues murieron 2 de sus hermanos y 3 de sus hijos. Pero por si eso no fuera poco, se aficionó a la bebida, lo que le originó ataques de reuma, ciática y lo más grave, sufría de frecuentes perturbaciones mentales. Herman Melville murió en 1891 en Nueva York, víctima de un infarto. Tenía 72 años. En 1857, Melville publicó su última novela, El estafador y sus disfraces. La crítica continuó siendo adversa, aunque ya en el siglo siguiente sería considerada una valiosa y compleja obra sobre la honestidad y el fraude. Herman Melville, un prolífico escritor que legó a las generaciones futuras lo mejor de la literatura. Muchas gracias.